Amigas y amigos empresarios, espero que estén muy bien. Hoy es 2 de mayo del 2020. Es un cuarto video que va a tratar sobre el tema de un modelo que estamos proponiendo a nuestros clientes, pero que queremos compartir con todos los demás empresarios. En todas las presentaciones siempre recalcamos, reiteramos, recordamos que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen muchas debilidades y que a esto le agregamos que la situación actual, el contexto actual las complica. La crisis sanitaria por el COVID-19, la problemática de una posible recesión que ya se venía construyendo de 2019-2018 y se nos olvida que estamos inmersos en una transformación que algunos denominan la cuarta revolución industrial, que es la confluencia de muchas tecnologías que está haciendo que surjan nuevos modelos de negocios. Ya está inventado Uber, Airbnb, aunque ahorita le esté yendo mal, la pregunta es cuántos otros vendrán, incluso acelerados por la crisis. Esta situación, tanto de las debilidades internas como de las amenazas o oportunidades externas, hace que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas se enfrenten a problemas inéditos y por lo tanto se vean en la necesidad de desarrollar formas creativas, nuevos productos o productos transformados o servicios o incluso en sí mismo el modelo de negocio. Pero la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo puedo salirme del paradigma? Muchos dicen salirte de la caja. Si al final de cuentas eran ideas que me habían dado resultado y hoy en este, por llamarlo así, nuevo mundo, no sé para dónde caminar. En Reeducar, la propuesta que le estamos haciendo a nuestros clientes es que se utilice un modelo que tiene el propósito de darle herramientas a las pymes para que tengan una visión más global, holística, y esto les permita encontrar más opciones para enfrentar la crisis. En este momento hay que tener una visión más amplia, verlo desde diferentes perspectivas, porque en alguno de esos puede surgir una oportunidad o identificar mejor una amenaza. El modelo consta de 14 elementos, pero en la base del modelo está el factor clave de éxito, que es el talento del empresario y el de su equipo de trabajo. Es el tema que nos trae hoy y vamos a desarrollarlo. No solo para Reeducar es importante el talento, creo que para muchos, pero queremos traer ejemplos de personas que han incursionado en, digamos, en el arte ciencia de la administración o de la gestión de las empresas, y unos de ellos fueron los economistas Robert Kaplan y David Norton, que a finales del siglo pasado, por ahí de los 90, propusieron algo que se denominó en español el cuadro de mando integral, o en inglés el Balance Scorecard. Y lo que planteaban estos autores es que este sistema era un sistema de administración que iba más allá de la perspectiva financiera con la que la mayor parte de los gerentes en aquella época acostumbraban a evaluar la marcha de sus empresas. Y se les olvidaba la creciente importancia de otros activos intangibles de la empresa, como las relaciones con los clientes, las habilidades y motivaciones de los empleados. Las habilidades y motivaciones de los empleados como fuente principal de ventaja competitiva. Ellos exponían que debería de verse desde 4 perspectivas entonces: la financiera, la de los clientes, la de los procesos internos y la del aprendizaje y crecimiento del talento interno de las empresas, porque dice que hay una relación causal. Si nosotros queremos lograr resultados financieros de retorno sobre la inversión, en este momento mantener la liquidez de la empresa, nosotros tenemos que lograr que el cliente esté satisfecho con los productos o servicios que le entregamos, y para eso necesitamos estarle dando soluciones a su problemática. Para que nosotros le logremos proveer de estos productos o servicios a nuestros clientes, nuestros procesos internos,
los operativos, los de ventas, los de producción, los de compras, los de administración, etcétera, etcétera, deberán de estarse ejecutando muy bien, digamos, con las mejores prácticas. Pero ¿quién va a operar estos procesos? ¿Quién va a atender a esos clientes? ¿Quién va a atender a los proveedores? Pues las personas que integran tu organización. Y por lo tanto ellos lo ponen en la base. Leído de otra manera, si tienes gente capaz, gente con talento, va a poder operar procesos internos, mejorarlos, dar un mejor producto y servicio al cliente, y esto por añadidura traerá mejores resultados financieros. Entonces, también Robert y Kaplan resaltan la importancia de los seres humanos, del talento en las organizaciones. ¿Cómo podemos definir el talento? Bueno, en el contexto empresarial hay muchas definiciones, pero nosotros en Educar nos quedamos con esto. Talento es la capacidad de hacer un trabajo más rápido, más fácilmente y mejor. Sin embargo, en muchas organizaciones nosotros como consultores nos encontramos que hay gente muy talentosa y que no da buenos resultados. Lo que ocurre es que estas personas no ponen sus capacidades al servicio de la empresa, no están comprometidos con los resultados de la empresa. Entonces nosotros decimos, el talento de nuestros colaboradores que nos interesa es aquel que nos va a dar resultados, va a ayudar a la empresa porque la persona está interesada en contribuir al desarrollo de la empresa. Obviamente tiene que haber una contraposición de decir, pero yo también estoy interesado en que desarrolles cada vez más tu talento. Desde la perspectiva del área de conocimiento de lo que se llama recursos humanos, el concepto talento es entendido como un todo, donde se mezclan conocimientos y actitudes. Los conocimientos o habilidades o destrezas son adquiridos, uno los puede adquirir y por tanto están al alcance de cualquiera. Las actitudes están al alcance de aquel que desea adoptarlas. Por eso hay una formulita muy simplona que dice: el talento de una persona es igual a la suma, entre paréntesis, del conocimiento que tiene más la habilidad elevado a la actitud. De tal forma que en ocasiones es preferible contratar o promover a una persona que a lo mejor en conocimientos y habilidades está en menor nivel que otra, pero tiene una actitud de crecer y de apoyar a la empresa, en tanto que el otro solo, en ocasiones solo quiere que se le atienda a sus necesidades. Muy bien, pero en esto del talento, de la gestión del talento de las personas en las empresas, ¿cómo están las micro, pequeñas y medianas empresas en México? Vamos a basarnos para responder esta pregunta en dos fuentes de información. La primera es un libro de Luis Castañeda, que ya creo que en la 7ª edición, que se titula ¿Cómo acabar con una empresa en 12 meses o antes? Y va poniendo los errores que se cometen en las diferentes áreas. La otra fuente de información es una investigación que realizaron Berta Adelina López Arce y Luz Elba Zárate Sevilla, catedráticas de la Universidad de Guadalajara, en un grupo de pymes de Jalisco. Conjuntando ambas, más la experiencia que nosotros tenemos en consultoría, más de 250 micro, pequeñas y medianas empresas que hemos interactuado dándoles asesoría, las conclusiones pues no son muy alentadoras. En todas las áreas: administración, comercialización, finanzas, producción, innovación, capacidad de exportación, hay terribles áreas de oportunidad para las micro, pequeñas y medianas empresas. En lo que se refiere específicamente al área de recursos humanos, pues en un gran número no existe lo que pueda llamarse un departamento de recursos humanos. Y por lo tanto no existe un proceso sistemático para identificar talento en el exterior, atraerlo
retenerlo, desarrollarlo y que todo esto impacte, por un lado, favorablemente en ese ser humano que lo ayudamos a crecer, a desarrollarse, y por otro lado, en el beneficio que recibe la empresa de tener una gente talentosa que pone ese talento al servicio de nuestra empresa. Pero vamos, todavía queda el concepto talento de las personas un poco amplio, un poco general. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Pues tenemos que utilizar conceptos derivados, conceptos más sencillos, para poderlo utilizar productivamente en nuestra empresa. Y ese concepto más sencillo son competencias, es decir, los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que debe dominar una persona para realizar con efectividad un determinado trabajo. Nos estamos concentrando en las competencias laborales. Hay otro marco mucho más amplio que es las competencias o talento como ser humano. Pero aquí estamos acotando esta plática. Debemos tener claro que las competencias pueden ser de diferente nivel. Hay algo que construimos en Reeducar que se llama la jerarquía de las competencias. En la base, en el sustento, están las metacompetencias. Ahorita vamos a explicar qué son. Luego, de estas derivan competencias genéricas y de estas competencias específicas. Vamos a explicar cada uno de este tipo de competencias. Las metacompetencias, de acuerdo a Briscoe y Hall, dos investigadores, son competencias tan poderosas que influyen sobre la capacidad de las personas para adquirir otras competencias. Reitero, son tan poderosas que influyen, o sea, o facilitan o obstaculizan que las personas adquiramos otro tipo de competencias. ¿Cuáles son los otro tipo? Las genéricas, y las genéricas a su vez aportan, favorecen o obstaculizan que se adquieran habilidades específicas. Uno de los que ha generado un grupo de competencias o metacompetencias es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el siglo finales de 1900 se encargó a un grupo interdisciplinario que hiciera una investigación para saber identificar cuáles eran los saberes que todo ser humano debería tener para llevar una vida digna, para llevar una vida importante. Y identificaron 3. Aprender a conocer. ¿Qué debería conocer una persona? Lo útil y aplicable a sí y en su contexto. Luego debería aprender a hacer, es decir, que con ese conocimiento lo transforma en acción y puede actuar con la intención de influir e incluso de modificar su entorno. También decían que le llamaban incluso 4 pilares, ya dijimos estos 2 primeros. El tercer pilar era aprender a convivir. ¿Por qué? Porque era clave, somos personas sociales, necesitamos a los otros y los otros nos necesitan a nosotros. Entonces necesitan aprender a convivir y para eso necesitan la participación, saber participar y cooperar en grupos, en equipos de trabajo, etc. Mucho más en las empresas, ¿no? Y el último punto que mencionaban ellos era el aprender a ser, que era el integrarse, el descubrirse, el despertar, el aportar lo que cada quien era a toda esta gran familia que es la humanidad. Entonces, son unas metacompetencias. Veamos ahora un enfoque menos educativo filosófico y veamos un enfoque más economicista. En este caso vamos a tomar el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en 2005, en su proyecto Definición y Selección de Competencias, DESECO, llegó a las siguientes conclusiones, o sea, sobre qué competencias deberíamos desarrollar, en especial en el área
empresarial, en el área laboral. Bueno, identificó 3. La primera competencia entra dentro de la categoría de usar las herramientas de forma interactiva. ¿Qué competencias se necesitan? Pues el uso interactivo del lenguaje es una herramienta, pero también el lenguaje informático es otra herramienta, los símbolos y los textos. O sea, saber comprender los textos. El uso interactivo del conocimiento y la información. No basta tener muchos datos, y sobre todo ahora que estamos inmersos en una vorágine de datos, necesitamos saber discriminar y obtener información de los datos. Y finalmente, el uso interactivo de la tecnología o con la tecnología. Cuando se refiere a tecnología, se habla de tecnología informática o otro tipo de hardware que existen ya en nuestra vida. Otra categoría era interactuar en grupos heterogéneos. ¿Qué competencias decía de que había de desarrollar todas las personas que están en el mundo del trabajo, en el mundo empresarial? Relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo y manejar y resolver conflictos. Los problemas y los conflictos son el día a día. De hecho, nos pagan para minorarlos, para resolverlos, para preverlos. Y una tercera categoría era actuar de manera autónoma. Para eso debería desarrollar una persona actuar dentro del contexto del gran panorama. O sea, estar consciente de sí, pero saber que pertenece a algo mayor que como su municipio o su empresa, su región, su estado, su país, el mundo. Formar y conducir planes de vida y proyectos personales, no esperar que la empresa se los desarrolle, sino ella misma irlas construyendo. Claro, si le ayuda a la empresa, mucho mejor. Y defender y asegurar derechos e intereses. Entonces, las metacompetencias son los cimientos por los que se puede construir todas las demás, o sobre los que se pueden construir todas las demás. Si no se cuenta con una buena base, con unos buenos cimientos, el edificio de competencias genéricas y de competencias específicas no va a ser muy robusto. ¿Qué son las competencias genéricas? Son las que son comunes independientemente del sector económico en que se trabaje. Por ejemplo, un gerente, en donde quiera que lo encuentres, va a requerir saber dirigir a sus colaboradores para que se den los resultados esperados. Las competencias específicas son las que demanda un determinado sector económico o tipo de puesto de trabajo. Por ejemplo, para administrar un complejo petroquímico sería muy deseable que la persona tenga competencias en la licenciatura de Ingeniería Petrolera. Con todo este marco de referencia de las competencias en sus 3 niveles, entonces las empresas pueden pasar a construir un sistema de gestión del talento de las personas. De acuerdo a un grupo empresarial que es Hay Group, que es la firma de consultoría en dirección de recursos humanos de las más importantes del mundo, un sistema de gestión, un sistema de gestión debe cumplir los siguientes principios para que sea efectiva. Enfoque total en la creación de valor significa que todos los puestos deben tener claro cómo contribuyen a esa creación de beneficio para la empresa, que a su vez lo da hacia los clientes, pero también hacia los proveedores, hacia la comunidad. O sea, hasta el puesto más sencillo debería tener claro por qué contribuye. Pongo un ejemplo que vi en un video de hace mucho, creo que todavía estaba de rector o director del Instituto Tecnológico de Monterrey, el doctor Rangel Sosman, y él decía que cuando estaba interactuando con las personas, los jardineros, los compañeros que
limpiaban los baños y él les decía que eran muy importantes, porque imagínate qué mensaje das a toda la comunidad universitaria cuando llegas a baños limpios. Bueno, que son dignos, ellos son dignos y por lo tanto tienen un lugar digno donde hacer necesidades básicas, es decir, todos, el que recibe en el estacionamiento a los clientes, la sonrisa, el trato. Ya sé que ahora hay muchos sistemas automatizados, de eso hablaremos un poco más adelante. Claridad absoluta respecto a las dependencias, quién es mi jefe, quiénes son mis colaboradores, quiénes son mis pares, para que no haya duda. Traducción de puestos en roles realizables, hay que tener mucho cuidado, ni que queden muy flojitos, con muy poco reto los puestos, o al contrario que queden demasiado cargados, que eso haga difícil que se ejecute. Delegación de libertad y facultades necesarias para ejercer la responsabilidad del puesto. Se dice que un puesto determinado pues, va a requerir un cierto tipo de perfil, de talento de la persona, pero no solo basta con que se le dé, que se tenga la persona del perfil. Si a esa persona no se le da la libertad o la facultad o la autoridad suficientes para ejercer su puesto, no lo podrá realizar. Y una asignación de responsabilidades por equipos. Y a esto Reeducar agrega que otro principio básico debería ser que la empresa debe estar visualizando el futuro. ¿Cómo estará la empresa? ¿Qué necesidades tendrá? Porque debe considerarse la velocidad de cambio que está ocasionando la tecnología, que puede hacer que muchos puestos se vuelvan obsoletos, entonces habría que estar preparando al personal para hacer esos traslados inteligentes y sin menos problema y daño a otro tipo de trabajo que va a requerir la empresa. De todos modos, todavía sigue siendo muy genérico, entonces, ¿cómo podemos hacer para operacionalizar estos principios y lograr diseñar un sistema de gestión del talento de las personas? Nosotros utilizamos, con algunas adecuaciones que nos hemos atrevido a hacerlo, un esquema, un modelo del especialista en el área de personal brasileño Hidalberto Chavenato. Él lo esquematiza de la siguiente manera. Un primer punto que hay que tener claro cuando uno está diseñando un sistema de gestión de talento de las personas es qué resultados finales se esperan. Es muy obvio que se esperan resultados de productos y servicios de calidad, pero que estos a su vez logren que se dé la rentabilidad financiera y social que la empresa necesita. También se requiere que se utilicen prácticas éticas y socialmente responsables y que sea un lugar de calidad de vida en el trabajo. Esos serían los entregables de un sistema de gestión de talento de las personas que propone Chavenato y con el que Reeducar está de acuerdo. Pero entonces hay que tener claro cuáles serían los insumos a este sistema de gestión del talento. Un primero son influencias ambientales externas, o sea, cómo están las condiciones económicas, sociales, culturales, cómo está el ambiente sindical, cómo están las leyes y los reglamentos, porque esto va a incidir en nuestro sistema de gestión. También deben de considerarse las influencias ambientales internas. Por ejemplo, se tiene clara la filosofía de la organización que puede aterrizarse en la misión, visión, valores de la empresa que muchos hemos olvidado. Se ha revisado qué cultura organizacional impera en la empresa. ¿Es una cultura que tiende a estresar a todos o es una cultura que tiende a que todos seamos asertivos y podamos manejar con más eficacia la crisis? En el video 3 hablamos exactamente de este tema tan importante que es la cultura organizacional. ¿Cuál es el estilo de liderazgo? Está muy relacionado con la cultura general. Si tenemos un liderazgo donde el jefe es el que decide todo ante un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde se requiere
la confluencia del pensamiento y de la inteligencia de todos. Bueno, pues nuestro sistema de recursos humanos era unipolar. El jefe es el que siempre tiene la razón. Ahora, ¿cuáles serían los elementos clave de este sistema de gestión del talento? Primero, Chavenato le llama la integración de personas. ¿A qué se refiere esto? Que debe haber una investigación del mercado para ver cómo está el mercado, cómo está el talento, las competencias de las personas y tratar de atraer a las mejores, reclutarlas, seleccionarlas, y para eso es clave que tengamos definidas esa jerarquía de competencias. Si no, ¿qué vamos a elegir? Estamos queriendo jugar béisbol y tenemos las competencias de un equipo de croquet o de voleibol, pues no nos va a dar resultados. Entonces deben de estar claras las competencias. Luego tenemos que tener claro cómo va a estar organizada las personas, o sea, descriptivo de puestos para que sepamos qué le corresponde, qué autoridad tiene, con quién tiene relación, qué debería saber, qué debe estar desarrollando. También sería muy deseable que se desarrollara un plan de vida y carrera por esta situación de los cambios tan dramáticos que está ocasionando la tecnología, una evaluación del desempeño. Si no sé cómo voy y al final del año me dices, pues estuviste muy mal y por lo tanto pues ya no te queremos en la empresa, pues no creo que sea ni justo para la empresa ni justo para el colaborador. Ahorita vamos a explicar por qué. Luego, se habla mucho de que, por ejemplo, alguna generación, por ejemplo, le han llamado los millennials, duran muy poco en el empleo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para retener a gente o más tiempo a gente de talento? ¿Cómo va a estar la situación de administración de sueldos y salarios? Sabemos que la gente no solo trabaja por dinero, pero es un factor importante. ¿Cómo están los planes de prestaciones sociales? ¿Cómo está la higiene y seguridad en el trabajo? ¿Cómo están las relaciones laborales? Luego, otro factor más es el desarrollo de las personas. Necesitamos darles capacitación, pero en el sentido de hacerlos más capaces, y por lo tanto, al ser más capaces, logran resultados en menor tiempo o de mejor calidad, o de ambos, menor tiempo y de mejor calidad. Tenemos que saber que tenemos que desarrollarlos. No nomás es dar capacitación, sino tiene que seguirse una secuencia, una trayectoria formativa en donde tomemos a alguien y lo vayamos haciendo crecer. Y la organización en sí, como un ente orgánico, permíteme de vuelta a lo reiterativo, necesitamos planes, programas de desarrollo organizacional. Desarrollamos a las personas como colaboradores, como trabajadores, pero necesitamos también estar pensando en la organización para desarrollarla. Y finalmente el monitoreo de las personas, que es un sistema de información y comunicación, expedientes para los colaboradores, pero no para ver cuándo te voy a correr, sino ver cómo puedo hacerte crecer más, auditoría de esta área de recursos humanos o de talento, para saber si está funcionando bien. En términos generales, este es el modelo que Chavenato propone. Como en todos los demás casos, te damos el referente, te damos el autor, para que seguramente si quieres profundizar ahí vas a encontrar mucho más información. Muy bien, pero todavía, a pesar de Chavenato, que ya nos bajó más a módulos más entendibles, todavía nos sigue resaltando la pregunta, aunque tengamos definidas las competencias genéricas y específicas y que estas estén basadas en metacompetencias, esto no es una condición necesaria para para impulsar el buen desempeño de los colaboradores, pero no es suficiente. Se requiere entonces contar con un procedimiento para que los responsables de las diferentes áreas que tienen personal a su cargo puedan operacionalizar, hacerlo más práctico, aterrizable, este término de las competencias. Dicho de otra forma, que puedan en el día a día interactuar con sus colaboradores
de una forma sistemática que asegure, o por lo menos alcance un porcentaje de buen éxito, que todos tengan un nivel de desempeño arriba de satisfactorio. En Reeducar utilizamos dos herramientas para operacionalizar las competencias. La primera es una que elaboró Frank Scott Lennon y Fergus Barry, y que puedes encontrar en su libro Mejora del rendimiento individual y en equipo. Ellos recomiendan un modelo sencillo, simple, el enfoque DEFT, D de dedo, E de Eduardo, F de Federico, T de Teodoro, que en forma resumida dice, deje de ser jefe de dar órdenes y conviértase en un entrenador, en un coach de su gente. Todo propuesta teórica de los consultores debe tomarse con la debida distancia, porque habrá ocasiones en que un jefe tendrá que mandar, pero cuando solo utiliza el mandato, la orden, pues en la situación actual, ya lo dijimos en otro momento de la plática, esto lo va a debilitar a la empresa. ¿Qué es DEF? Bueno, por sus siglas en inglés y en español, es D de diálogo. Entonces tenemos que acercarnos a nuestros colaboradores para buscar ir construyendo un diálogo con ellos sobre cuestiones de trabajo, y yo agregaría en ocasiones también para cuestiones personales. Sé que esto no es así porque nos han enseñado que somos los jefes del pelotón y nosotros tenemos que decir firmes, marchen para acá, marchen para allá, pero en este momento, en ese mundo buca, necesitamos de la colaboración de todos. Necesitamos clarificar con ellos, con cada uno de nuestros colaboradores, qué expectativas tenemos sobre su desempeño en el trabajo, pero también escuchar qué expectativas tienen ellos de nosotros como sus jefes, de tal forma que hay que visualizar si son compatibles, si no son compatibles, y tomar acciones para hacer que sean en el mayor grado compatibles. Y finalmente, retroalimentar. El feedback, la F es de feedback, que en español es retroalimentar. Es decir, proporcionar información a nuestro colaborador para que pueda mantener un buen desempeño, incrementar un desempeño promedio o corregir un desempeño bajo. Y el último T es de la palabra en español timely, que yo traduzco como de manera oportuna. ¿Cuándo voy a hacer ese diálogo? ¿Cuándo le voy a decir las expectativas? ¿Y cuándo voy a realizar las retroalimentaciones? En el momento oportuno. Ahorita vamos a ver qué momento oportuno sugerimos nosotros, pero basándonos en otra herramienta. El enfoque es valioso, sin embargo, sigue siendo muy general, sobre todo en aterrizar una retroalimentación eficaz. Entonces veamos otra herramienta. Esta es desarrollada por un grupo que se llama, una empresa que en 1980 que se llamaba Assessment Design Incorporation. Y él planteó el ciclo de administración del desempeño humano. El ciclo de administración del desempeño humano. Y iniciaba diciendo que hay que diferenciar dos categorías de desarrollo. Uno, los objetivos de trabajo, y otro son un grupo de habilidades. En aquel entonces, en 1980, no se hablaba todavía casi nada de competencias y decían grupo de habilidades. Bueno, pero el punto importante aquí es que tú, para estar visualizando a tus colaboradores, debes estar esperando que cumplan con los objetivos esperados, pero aquí se agrega en este ciclo de administración del desempeño humano que también lo hagan con los métodos adecuados. Pongo un ejemplo. Si yo en este momento llega el líder sindical, soy el responsable del área de recursos humanos y él viene muy molesto, pero yo tengo la ley en la mano y garantizo que debe hacerse, y yo digo, bueno, señor sindicalista,
las cosas son así porque aquí lo dice la ley. Y a lo mejor el señor dice, bueno, está bien, pero se lleva en su mente esa situación, ¿cómo la manejamos? En tanto que otra forma de hacerlo sería, mire, mi estimado líder, yo entiendo su preocupación, nosotros también estamos muy preocupados, pero la ley tiene esta redacción, pero tiene esta implicación. Si no hacemos esto, ahorita vamos a tener un beneficio muy pronto, pero en el mediano y largo plazo vamos a ver afectado a sus representados y a la empresa. Sí, son dos maneras de tratar de conseguir un mismo objetivo. Lo que dice este método es que debes combinar ambos, el buscar el objetivo y el modo. O sea, que aquí el fin no justifica los medios, pero además no basta haberlo hecho con los medios excelsos si no lograste el objetivo. Es la combinación, el logro de ambas dimensiones. Vamos a describirlos un poco más. Por ejemplo, objetivos del trabajo. Pero pues en ventas sería incrementar el volumen de ingresos, en otras áreas sería reducción de costos, reducción de la rotación de personal en el área de recursos humanos, mejoría en el clima laboral, también en el área de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Son los objetivos específicos de tu área de responsabilidad. Ahora, ¿a qué grupos de habilidades vamos a tratar? En el modelo que estamos analizando, pone los siguientes. Dice, en competencias genéricas, aunque reitero, no las llama así, sino le llama habilidades, grupo de habilidades. Él dice, por ejemplo, necesitamos en estas competencias genéricas interacción con los otros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que una persona muestre sensibilidad hacia otros. Por ejemplo, que es una gente que cuando hay una interacción, incluso en momentos, y sobre todo en momentos difíciles, la persona escucha atentamente a otros, no interrumpe, contesta preguntas y después actúa. Tiene dirección y liderazgo, por ejemplo, explica claramente las metas a su gente, el por qué debe hacerse el trabajo y por qué es importante que se logre. Comunicación oral, pues está claro, que sepa expresarse de forma que lo que quiere decir lo diga de forma que lo entiendan sus interlocutores. Flexibilidad es que tiene la disponibilidad de ánimo para conciliar, porque sabe adaptarse, adecuarse, concertar, negociar las ideas propias con nosotros. En los trabajos frecuentemente hay conflictos, problemas. Si alguien, por haber tenido un conflicto con otra persona, deja de hablarle o deja de interactuar, pues no está ejerciendo bien esta competencia de interacción con los otros. Finalmente, firmeza, que si tienes un puesto de mando, en ocasiones tendrás que tomar decisiones poco populares y lo debes de hacer. Otras competencias genéricas son las habilidades administrativas. Este enfoque dice que deberá la gente saber analizar los problemas. Por ejemplo, la persona reconoce las relaciones entre fragmentos de información y planeación, planea el camino para realizarlo, está consciente de los tiempos, utiliza el juicio, es otro, o sea, considera puntos buenos y malos de las diferentes alternativas o opciones antes de tomar la decisión, tiene una buena comunicación por escrito, porque va a tener que hacer reportes, va a tener que comunicar no solo verbalmente, sino por escrito, órdenes, reportes, etc. Serían las dos habilidades o las dos competencias genéricas que propone este modelo, pero ve que aquí ya las está bajando más de un nivel de detalle, y aquí solo te estoy dando la descripción más amplia, porque en el modelo propiamente trae todavía ejemplos más específicos para que te vayan guiando. En cuanto a competencias específicas, pues habla ahí de las habilidades técnicas. ¿Tiene o no experiencia en lo que va a hacer? Mantiene, por ejemplo, si está en un área de producción, mantiene la producción con los estándares de calidad requeridos, entre otras. Ahí sería cuestión de cada puesto, cada empresa, bajar, y ahora sí, las habilidades, competencias específicas,
valga la redundancia, especificar que. Con esto ya queda más claro que el gerente debe estar observando el logro de objetivos y la aplicación de competencias genéricas y competencias específicas de sus colaboradores con el propósito de retroalimentarlos y que mantengan o mejoren su desempeño laboral. Sí, Elías, está muy bien, pero ¿cuándo es el momento oportuno? En inglés veíamos que era timely. Bueno, en algunas empresas no se da nunca la retroalimentación propiamente bien estructurada a los colaboradores, o se da de forma inadecuada, solo son regaños o información o golpecitos en la espalda, pero no nos queda claro qué fue lo que hicimos bien o qué fue lo que no hicimos bien. Y si la empresa tiene procesos de retroalimentación sistematizados, en la mayor parte de los casos se da hasta final de año o a mediados de año. Hay dos, cuando termina el primer semestre, cuando termina el año, y generalmente estas son proveídas por el área de talento de recursos humanos, y uno llena los formatos a los colaboradores, me parece valiosas, pero para nosotros y para esta otra empresa de Assessment Design Corporation, la información anual es importante, pero no es suficiente. Y de hecho, llega en ocasiones ya muy tarde. Y entonces, pierde la empresa porque puede haber tenido a un personal con desempeños laborales bajos 12 meses. Pierde el colaborador porque durante todo este tiempo, si antes le hubieran retroalimentado, existe, si tiene la buena actitud de que hubiera corregido y no hubiera llegado a final del año con un bajo desempeño. Pierden ambos. Por lo que esta empresa Assessment Design Incorporation propone un esquema que parte, por supuesto, de la descripción de puestos, donde queden plasmados todos los elementos que ya dijimos, qué experiencia debe tener el trabajo, qué elementos tiene para hacer el trabajo, qué habilidades, qué competencias en lo general debe tener. Y de ahí dice, también debe checarse en el ciclo de administración del desempeño humano que las metas y necesidades de la organización sean lo más compatibles con las metas y necesidades individuales. Si existe diferencias, discordancias, se va a dificultar la operación. Por supuesto, aquí el que tendría que hacer un análisis de si vale la pena seguir en la empresa sería las personas individualmente, porque es más difícil que la empresa cambie sus metas o sus necesidades. Puede llegar a hacer adecuaciones, pero entonces el individuo dirá, ¿sabes qué? Pues no es la organización que te conviene. Con todo esto se establecen los objetivos y expectativas de desempeño anual. Se tienen que tomar en cuenta en este trayecto que no son inmovibles. Pueden presentarse situaciones inesperadas o incontrolables, y pongo el caso que está doliendo mucho del coronavirus. De repente ni siquiera puedo ir a trabajar, tenemos que estar preparados para situaciones que ni siquiera esperábamos. Deben tomarse en cuenta, y con esto se hace la revisión y se hace una revisión final de si se dieron los resultados, no se dieron los resultados, la persona fue productivamente individual y eso compaginó con que la empresa fue productiva, perfecto. Pero esta empresa, Assessment Design, dice no, es que no debemos esperar hasta que se cumple el año, debemos de tener un sistema día a día de asesoría, de coach, de entrenamiento del desempeño, como si fuéramos entrenadores de béisbol, de básquetbol, de fútbol. Entonces tenemos que hacerlo más frecuente. ¿Suena bien? Suena bien, ¿para qué? Porque si no tengo que esperar 6 meses o no me tengo que esperar 12 meses. Sí, pero Elías, cuando hablamos de retroalimentación frecuente a los colaboradores, nos referimos a diarias, semanales, quincenales, mensuales, de todos los que me reportan directamente.
Nosotros en Red Cuadra pensamos que aún cuando se trataba de un solo colaborador, esto no sería práctico día a día, todos los días. Entonces, en el ciclo de desempeño lo que se recomienda, que al igual que sucede con un entrenador de un equipo deportivo, el jefe, el entrenador, debe mantenerse atento cuando interactúa con sus colaboradores para identificar, digamos, momentos de la verdad, donde se den dos condiciones, momentos de la verdad donde se den dos condiciones. Que el comportamiento del colaborador en una situación específica incidió de forma favorable o desfavorable en el cumplimiento de los objetivos que tenía asignado, lo que por supuesto repercute en los resultados de la empresa. Entonces, primero, que se haya dado el resultado o que no se haya dado el resultado en la actuación del colaborador. Y lo segundo es que el comportamiento del colaborador haya contribuido a los objetivos, pero utilizando las competencias genéricas y o específicas adecuadas para asegurar que el beneficio se mantenga en el futuro. En el ejercicio que poníamos, ese líder sindical se va a ir en la mente diciendo, me la van a pagar, voy a encontrar un momento de vengarme. En cambio, en la otra situación es más probable, reitero, más probable que tenga una actitud más a cuidar la empresa y cuidar las fuentes de empleo. Entonces, si lo utilizó, no lo utilizó. Si logró el objetivo, no logró el objetivo. Tiene que estar atento a los objetivos y a la aplicación de las competencias específicas y las competencias genéricas. Esto implica que por mes el jefe debe tratar de identificar uno o dos o máximo 3 momentos de la verdad de cada uno de sus colaboradores que le reporten directamente, para lo cual el ciclo propone un formato que tiene los siguientes elementos. En una hoja, sé que tú lo puedes ahora en tu móvil o en una tablet, pero si no tienes móvil y tablet, en una hoja que diga formato de muestra del desempeño, nombre del subordinado, lo apuntas, fecha de la observación. Luego, punto 3, descripción específica del desempeño. Incluye en las personas, estaba el líder sindical, había un grave problema porque si se paraba unas horas la planta íbamos a afectar un pedido y esto nos iba a causar o que perdiéramos al cliente o que nos penalizara. ¿Qué ocurrió? El líder llegó un poco enojado, la situación era tensa. Punto 4, habilidades involucradas. El colaborador escuchó atentamente y con mucha cortesía fue explicándole al líder por qué era importante que sí se realizara esa acción, porque convenía a la empresa y convenía a todos los que trabajaban en ella. Sí se cumplieron los objetivos, punto 5, porque no se paró la producción. Y entonces llegamos a los acuerdos, porque a lo mejor sí identificamos algún punto. Fíjate que cuando citaste la Ley Federal de Trabajo, no te acuerdas de las nuevas situaciones que están presentándose y que son por el COVID-19. Te faltó considerar la cuestión de la norma fulana de tal. Pero ya estamos siendo muy específicos de qué sí hiciste bien y qué punto hay la oportunidad de mejora. Entonces, lo que te propongo es, a lo mejor te vas a un taller para que te actualices de todas estas nuevas normas que tienen que ver con las personas, con los seres humanos en el trabajo, o ve este video, o etcétera, pero también se dice, y por otro lado, qué bueno que te manejas de esta forma. Hay una retroalimentación específica teniendo como referencia competencias específicas, genéricas y las metacompetencias. Entonces ya me ayuda, yo me llevo información, yo al que me han retroalimentado información de en qué sí estoy bien, pero específicamente en qué y en qué debo mejorar, pero además un acuerdo con mi jefe de que voy a ir a ver el video, voy a ir al curso, él me va a asesorar, etcétera, etcétera. O sea, la retroalimentación termina en acuerdos, en compromisos de ambos de mantener el desempeño o de mejorar el desempeño, y en el peor de los casos queda como un antecedente
que tú como jefe le diste la oportunidad a esa persona de mejorar su desempeño. Pasamos al siguiente, el siguiente formato, que en una hoja o dos, tamaño carta, tú tengas ahí todo el historial del año. Entonces vas a tener la fecha en que viste ese momento de la verdad, que también manejó los objetivos de trabajo, las habilidades también, y las vas a evaluar. 1 quedó muy bajo, 9 quedó muy alto, y entre esos niveles diferentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o otra forma que tengas de evaluar. Lo importante es que en una hoja tú vas a estarle dando seguimiento al desempeño de tu colaborador y vas a estar interactuando con él, de tal forma que si las cifras son muy bajas, pues la siguiente decisión es última oportunidad o ya no hay oportunidad. Si las cifras iban muy bien y empiezan a caer, es el momento de actuar y decir, ¿qué está pasando? Si las cifras son promedio, es el momento de intervenir. Oye, si haces tu trabajo, pero muy en la rayita, ¿qué hacemos para que tengas mejor desempeño? Te da herramientas, que es lo que creíamos nosotros, que puedan bajarse a nivel de operativo, a nivel de que lo pueda hacer los gerentes, los mandos medios con sus colaboradores. ¿Qué ventaja tenemos de combinar estas diálogo, expectativas, feedback o retroalimentación y timely o darlo en el momento oportuno, y el ciclo de administración del desempeño humano? Pues que te mantendrá atento de forma sistemática y práctica en el comportamiento de tus colaboradores, que son uno de los factores clave del desempeño tuyo, porque un buen gerente da resultados a través de su equipo de trabajo. Podrás identificar de forma oportuna tanto los buenos desempeños como los deficientes, y podrás tomar acción evitando que se afecten los resultados de tu unidad y su repercusión en los de la empresa. Tendrás una herramienta robusta y práctica para interactuar con tus colaboradores y dar un mensaje claro. Me eres tan importante que estoy comprometido con tu desarrollo, que tengo este pequeño expediente tuyo donde resalto lo que estás haciendo bien, y si llego a encontrar algo que no, pues está la oportunidad que te doy para mejorar. También tenemos que tener muy claro que nuestros colaboradores o alguien que está trabajando se está enfrentando a riesgos, y al estar conscientes de que el mundo actual ya casi no hay trabajos para toda la vida, y que una de las causas de este movimiento de la fuerza laboral es que ellos están sometidos a riesgos que no existían antes, o que al menos no eran tan impactantes. Tenemos un compromiso, sí, con nuestros accionistas, sí, con nuestros clientes, sí, con nuestros proveedores, pero también con nuestros colaboradores. Una empresa es la que tendría que estar haciendo crecer, sacar la menor cantidad de gente posible, crecer ella y crecer su personal. ¿Cuáles son estos riesgos que visualizamos en Reducar? Bueno, el primero es la probabilidad de que se automatice el trabajo. En 2013, Carl Benedict Frey y Michael Osborne, catedráticos de la Oxford Martin School University, desarrollaron una investigación titulada El futuro del empleo: ¿qué tan susceptibles son los trabajos a la informatización? Y publicaron los resultados de Estados Unidos, y ellos mencionaban que el 35% de los empleos tienen baja probabilidad de automatizarse, pero el 47% la tenían muy alta. Casi el 50% de los trabajos en Estados Unidos, de acuerdo a este estudio, tenían alta probabilidad de automatizarse o computarizarse, lo cual significa pues prescindir, si no de todo el personal, de una buena parte de él. Cuando en el inciso sistema de gestión de talento de personas decíamos que teníamos que agregar un principio más, y que era visualizar el futuro, esta era la razón de hacerlo, por este fuertísimo impacto que está teniendo la tecnología,
que está pudiendo automatizar muchos de los puestos que antes hacía una sola persona. Por lo tanto, nosotros debemos de ir desarrollando competencias genéricas en las personas para que tengan la oportunidad de, en el menor tiempo posible, si un trabajo está a punto o sabemos que el próximo año va a haber una máquina que lo pueda hacer, cómo podemos irlos transfiriendo a otras áreas, pero que ellos tengan la base de competencias, de metacompetencias, la base de competencias genéricas para trasladarlos a otros lugares. No nos referimos en este punto a competencias genéricas porque de acuerdo al Economista, el periódico El Economista y muchas otras fuentes, este es un reportaje que hizo El Economista en 2014, el 75% de las profesiones del futuro aún no existen o se están creando. La mayoría de ellas dentro del ámbito de las tecnologías. O sea, el 75% de los trabajos que van a venir en los próximos 5 o 10 años todavía no sabemos cuáles son. Puede ocurrir si nos vamos hacia atrás y vemos que estos media managers, ¿quién se imaginaba que media manager por ahí de 1991, 92, 93, donde el internet apenas empezaba a incursionar en nuestras vidas, y ahora pues son un puesto importante, que incluso son de los que mejor se están defendiendo de la crisis? Entonces, esto es a lo que nos referíamos. Es un riesgo. El riesgo 2 es que las personas no puedan sincronizar el ritmo en que mejoran sus competencias o sus habilidades con el ritmo de los desafíos que tienen enfrente. El profesor de psicología de la Universidad de Claremont, en California, Mehik Csikszentmihalyi, hace una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que contribuye a una vida digna de ser vivida, aun cuando se haya experimentado situaciones muy difíciles, guerra, desastres naturales, etc.? El profesor Mihaly considera que no es el dinero lo que nos hace felices. El autor observa aquellas cosas en las que encontramos placer y satisfacción plena y aquellas actividades que nos brindan un estado de, le llama él, fluidez, fluir, como lo define él mismo. Con esta investigación del doctor Csikszentmihalyi, el psicólogo costarricense Eduardo Gómez elaboró un esquema que en el eje vertical tiene nivel de desafío al que se enfrenta una persona, puede ser bajo, medio o alto, y en el eje horizontal tiene el nivel de habilidad percibido, bajo, medio, alto. ¿A qué nos referimos con nivel de habilidad percibido? Es cómo se percibe una persona. Tiene la habilidad baja para enfrentar un problema, media o alta. Dependiendo de cada uno de estos, se va a ir dando una reacción. Si alguien tiene un nivel bajo de percepción de su habilidad y el desafío es bajo, pues se va a volver apático. Si el nivel se va a medio, la persona se va a preocupar. Si el nivel se va alto, la persona le va a dar ansiedad. Hay un desafío alto y él se percibe con bajo nivel de habilidad. Ahora, si nos vamos a nivel de percibido de habilidad promedio, si el desafío es bajo, se va a aburrir. Y si el desafío es alto, pues lo va a incitar a intentar hacer cosas, pero no necesariamente las va a poder lograr, porque a lo mejor él cree que tiene la habilidad, pero no necesariamente la tiene. Y finalmente, si él percibe que tiene un nivel de habilidad alto y el desafío es bajo, pues se va a relajar. Si el desafío es medio, pues va a tratar de controlarlo. En cambio, si el desafío es alto, es cuando puede encontrar la posición de fluir. De tal forma, el doctor Csikszentmihalyi dice que debemos todos tratarnos de mantener en este canal de fluir espontáneo. Es decir, si tenemos un nivel de competencias percibido bajo y la situación es no demandante, de todos modos procuremos capacitarnos para poder enfrentar desafíos más grandes. Igual si tenemos una preocupación, capacitémonos más. Igual si tenemos una ansiedad, capacitémonos más. Si tenemos un nivel de competencias promedio y estamos aburridos,
busquemos mejores retos. Si tenemos un gran potencial, según nosotros, un gran nivel de competencias y los desafíos son bajos, no queda otra más que irnos buscando a desafíos mayores, de tal forma que permanentemente nosotros deberíamos buscar mantenernos en este canal del fluir espontáneo. ¿Qué ocurre cuando alguien no está en ese canal de fluir espontáneo? Está ansioso, merma su desempeño laboral. Está preocupado, pero no ocupado, merma su desempeño laboral. Apático, pues de por sí está mermado su desempeño laboral. Aburrimiento, merma en su desempeño laboral. Relajación, merma en su desempeño laboral. Eso tiene que ver con el ser humano, pero también con el impacto que eso ocurre en la empresa. De acuerdo al doctor, debe buscarse alcanzar 7 condiciones para estar en ese estado de fluidez. Concentración, estar involucrado completamente en lo que se está haciendo. La sensación de estar fuera de la realidad diaria, pues estar haciendo algo importante y no en la monotonía de lo diario. Saber qué se necesita hacer y que también lo estamos haciendo. Saber que la actividad es realizable y que nuestras habilidades son adecuadas para la tarea. Una sensación de serenidad. Olvidarse un poco de uno mismo, de nuestras preocupaciones y egoísmos, y tener un sentimiento de crecimiento que trasciende las fronteras del ego. Atemporalidad, el estar enfocado a fondo en el presente, las horas parecen pasar en minutos. La motivación intrínseca, lo que produce el flujo, se convierte en su propia recompensa. La empresa, y en especial cada uno de los jefes, debe estar atento a los colaboradores para apoyarlos en que se mantengan el mayor tiempo posible en el canal del fluir espontáneo, ya que cualquier posición fuera de él, ansiedad, preocupación, apatía, aburrimiento o relajación, va a impactar negativamente no solo en la persona, sino en el desempeño laboral y por lo tanto en la empresa. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el efecto de Dunning-Kruger, que según el cual las personas con escaso nivel intelectual, esto lo desarrollaron los investigadores Justin Kruger y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en Nueva York, por ahí de 1999. Y lo que descubren ellos es algo que después se sigue llamando el efecto Dunning-Kruger, según el cual las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado. Se basa en los siguientes principios. Los individuos incompetentes, al amor, tienen la capacidad, pero no la han desarrollado, tienden a sobreestimar sus propias habilidades. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los demás. Sé que el término incompetente suena fuerte, pero eso soy yo. Por ejemplo, yo soy un incompetente para realizar una operación a corazón abierto. Veo un pizcachito de sangre, me desmayo. Hay que saber en qué es uno competente y qué no es competente. Pero también otra cosa importante que deriva de este estudio de Kruger y Tony es que también ocurre esto en las personas, también ocurre un efecto en las personas que saben sobre un tema más que los demás, y es que suelen subvaluar su capacidad. Entonces, por un lado, se sobrevalúa la capacidad de la gente que tiene bajos conocimientos, y en tanto la gente que tiene más conocimientos, hay por lo menos ciertas etapas en que duda, no tiene confianza y va a pensar que no sabe lo suficiente. Entonces, ambas situaciones afectan negativamente a la persona como a la empresa. El que no sabe y cree que lo sabe todo, pues tomará riesgos que no podrá responder y seguramente le harán daño a él y a la empresa. Y el que sabe más que los demás en cierto tema relevante, pero se encuentra en la zona de tener poca confianza en sí mismo, no aportará estos conocimientos, estas soluciones que se le ocurren, y la empresa los perderá. Luego entonces es necesario que el área de administración dé talento
antes llamada recursos humanos, y el jefe inmediato tengan muy claro el nivel de competencias de todos los integrantes de la empresa. El riesgo 4 es que a las personas no se les den los recursos necesarios para realizar con eficacia su trabajo y o que se le den responsabilidades que rebasan lo que aún personas o las más talentosas no pueden manejar con efectividad. Para esto tomamos dos herramientas: las normas técnicas de competencia laboral, que seguramente ustedes muchos conocen, que es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que son aplicables al desempeño de una función productiva a partir de los requerimientos de la calidad esperados por el sector productivo. Uno de los elementos de esta norma técnica de competencia laboral es el campo de aplicación de circunstancias. O sea, se piden muchas otras cosas como criterios de desempeño, el propósito, las evidencias por desempeño por producto, pero hay un campo que queremos resaltar en este riesgo que estamos viendo: campo de aplicación de circunstancias. ¿Qué son este campo de aplicación de circunstancias? El conjunto de circunstancias laborales posibles en las que una persona debe ser capaz de demostrar dominio sobre elementos de competencia. Es decir, el campo de aplicación describe el ámbito laboral donde el individuo aplica el elemento de competencia y ofrece indicadores para juzgar que las demostraciones del desempeño son suficientes para validar. Por un lado, para evaluar si una persona puede certificarse norma técnica de competencia laboral, debe alcanzar el objetivo mediante evidencias por producto, o sea, el entregable, utilizar técnicas que respondan a las mejores prácticas, conocer las teorías que respaldan el trabajo y mostrar intelectualmente que las comprende, que tiene actitudes, o sea, y estos se observan con su comportamiento, que estas son adecuadas y que el trabajo lo puede lograr en circunstancias determinadas. Por ejemplo, si yo requiero el trabajo de soldar y nada más me quedo ahí, llega un excelente soldador, pero resulta que la soldadura es a realizarse a 60 pisos de altura, pues no necesariamente esta persona lo va a poder hacer. Entonces tenemos que tener claro cuáles son el campo de aplicación para tener el perfil adecuado. Si alguien sufre de vértigo y es un maravilloso soldador a nivel de piso, no va a poder hacer su trabajo. Esto, que parece un ejemplo a lo mejor muy exagerado, suele ocurrir en las empresas, que no se analiza o que se traslada, o sea, adapta sin ver los campos de aplicación específicos donde tengo mi empresa, técnicas, métodos, procedimientos que no están dadas las condiciones en mi empresa para que se realicen de la misma forma en que yo los vi en Japón, en Alemania, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara. Tengo que analizar cuál es mi realidad, mi contexto, para decir si el contexto interno sí facilita en mayor grado el que la persona pueda realizar el trabajo. Otra herramienta que vamos a utilizar para resaltar mucho este peligro de que no le estamos dando los suficientes recursos a alguien y que después digamos que no hizo el desempeño, es el trabajo realizado por Philip Crosby, que él también consideraba que para que un equipo de trabajo logre los resultados se requiere que se le proporcionen todos los recursos indispensables, y para esto se creó lo que algunos conocemos como la tortuga de Crosby, o tiene otros nombres, ¿verdad? ¿Qué elementos tiene esta tortuga de Crosby? Bueno, pues se dice que deben tener claras las salidas, los entregables de un proceso, tener identificado el proceso, qué insumos se requieren para que el proceso funcione, pero además de estos insumos viene con qué lo voy a hacer, con qué hardware, con qué software, cómo lo voy a hacer, bueno, cuáles son los procedimientos, cómo lo voy a ir desplegando. Otro aspecto es cómo voy a medir mi desempeño, qué se me va a medir, y finalmente, quién, ahí va implícito el perfil de la persona, estas competencias genéricas y específicas de las que hemos estado platicando. Si todo este ecosistema no se da, lo más probable es que los entregables o no se den de la forma adecuada
o si se den con un gran desperdicio de recursos, de tiempo, de materiales. Y finalmente, vi hace mucho una caricatura, déjenme tratar de describírsela. Aparece un señor que es el jefe y 3 personas deteniendo una gran roca, los 3. Llega el jefe y a uno le dice, no, está muy bien, estás fuera. Se va, no lo reemplaza y se quedan 2. Tiempo posterior llega el jefe y le dice al segundo, tú también estás fuera. Entonces se queda uno solo deteniendo la roca. Y al final de cuentas, pues la roca lo aplasta y el jefe dice, incompetente. Es un ejemplo nada más caricaturesco, pero lo que trata de resaltar es que cuando diseñes los puestos, calcules bien claramente si son puestos retadores para la persona que va a estar ahí, pero realizables a nivel de cierto nivel de competencias. El riesgo 5 es que la capacitación o el desarrollo de competencias se haga generalizado, lo mismo para todos, y que no se utilice un enfoque andragógico. Andragogía, recordemos, es el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender, a ser más capaces. Cuando abordamos el sistema de gestión de talento de las personas, mencionamos como uno de sus subsistemas el desarrollo de personas, que a su vez está integrado por el desarrollo en sí de los seres humanos, la capacitación y el desarrollo organizacional. Todos estos requieren competencias. ¿En qué voy a desarrollar a las personas? Pues en las competencias genéricas o específicas en las que esté o no las maneje porque a lo mejor es un novato o no tenga buen desempeño. Igual en que voy a capacitar y bueno, una vez que capacité, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue? ¿Cuál es la trayectoria formativa? Y a todo esto hay que redondearlo con un desarrollo organizacional. Empresas donde las gentes crecen, se desarrollen, pero la empresa como estructura no se desarrolla, va a terminar siendo un obstáculo. O al revés, una empresa que tiende a buscar desarrollarse, su gerente, su director está empujando cambios muy importantes, pero no tiene gente que vaya en sintonía, también se va a ver con lastre atorado. Todos estos requieren que se definan las competencias. Vamos a suponer que todos los demás sistemas de lo que era este sistema de gestión del talento hayan sido bien cubiertos. Acuérdense, atraer gente, retenerla, monitorearla, etcétera, etcétera. Pero aquí, en el desarrollo de personas, es donde en gran número de empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, se falla en alguno de los siguientes puntos y en algunos en todos. No tienen un programa oficial de capacitación o de plano no capacitan porque sale caro. Decía ya un pensador, no me decía si era Warren Buffett, ¿qué es más caro? Capacitar a las personas y que después en X tiempo se te vayan, pues hay un costo, o no capacitarlas y que se queden. En el costo de que se queden personas no capacitadas, agrégale errores, retrabajos, pérdida de materiales, desperdicios, mal clima laboral. ¿Qué sale más caro? ¿Capacitar o no capacitar? Creo que la respuesta es obvia. Tampoco estas empresas hacen estudios de detección de necesidades de capacitación. Y la capacitación la hacen cuando hay problemas o cuando se les ocurre o por cubrir los requerimientos gubernamentales. Oye, que dice que debemos tener un programa, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que capacitación. Pues sí, a ver, tráeles algo de liderazgo. A todo mundo le ha de hacer falta lo de liderazgo, aunque no necesariamente a todos les haga falta, o sea, lo que más les hace falta. O bien, la detección de necesidades de capacitación la hacen solo en base a encuestas a los trabajadores o a sus jefes, sin considerar las evaluaciones del desempeño, ni los descriptivos de puestos actualizados, ni las situaciones de un entorno que está cambiando de una forma buca, volátil, incierta, compleja, ambigua. Y finalmente, la capacitación la hacen genérica, igual para todos los de un nivel jerárquico y obligatoria.
aunque ya domines el tema, no te sobra, hombre, pues que lo vuelvas a oír. Tú ya sabes muy bien cómo manejar la programación, la planeación de una línea de producción. No te va a hacer, si lo vuelves a oír, a lo mejor se te escapó algún punto, cuando a lo mejor esa persona requería otros puntos adicionales de más nivel de complejidad. Y finalmente, el último punto es que la capacitación no sigue una trayectoria formativa. ¿A qué nos estamos refiriendo esto como trayectoria formativa? Que nuevamente debe quedar claro cuál es la trayectoria para formar gentes y llevarlas al mayor nivel. En este caso nosotros utilizamos algo desarrollado por Elías Sánchez, o sea, un servidor, en que decimos los niveles. Debe haber una normalidad mínima que es con lo menos que podemos contratar a alguien para de ahí desarrollarlo. Claro, de preferencia es que ya lo haga y lo haga muy bien, pero si no podemos, a los novatos mínimo. Luego otro nivel de competencias que es al que debe llegar lo más pronto posible, o al que ya sabe algo, lo podemos contratar. Y finalmente tenemos que llevarlos al nivel de competitividad, en ser el referente, el que mejor lo hace, o uno de los que mejor lo hace a nivel mundial. Y digo a nivel mundial porque ya estamos desde hace mucho compitiendo a nivel mundial. Estos niveles de conocimientos mínimos, ¿cuáles serían? Ponemos un ejemplo de un gerente de McDonald's. La comunicación escrita, el nivel mínimo, porque tienen que hacer reportes, comunicación oral, tienen que interactuar con clientes, con proveedores, con colaboradores, entendimiento de los conceptos críticos de la operación de una tienda, de un restaurante de comida rápida, y autoadministración. No todo el tiempo va a poder estar un jefe ahí, de hecho, en muchas ocasiones se le deja 1 o 2 semanas y luego se le va a visitar una buena capacidad de administración. Desde el inicio deberá traer un dominio aceptable en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Ahora pasamos al nivel de competencia. Aquí habría dos vertientes que confluyen. Habilidades de interacción y trabajo en equipo, que son genéricas. Él, si es gerente, debe poder influir y apoyar a otros. Debe comprometer y entrenar a otros. ¿Comprometer en qué? En su desarrollo propio, mejorar la comunicación diaria, resolver problemas y conflictos, promover el trabajo en equipo, dirigir y participar en reuniones, hacerlas muy efectivas, ayudar a su equipo a lograr los acuerdos entre ellos. Yo me aparto un poco, pero veo para que ustedes lleguen a acuerdos, para que no tenga que ser yo siempre el que destrabe los conflictos, sino lo logren en mayor porcentaje ustedes. Valorar el poder de la diferencia entre los miembros del equipo, los jóvenes, los más grandes, etc. Y las habilidades específicas, aquí serían habilidades técnicas. Bueno, tiene que entender claramente el flujo de comida a través de la operación, para identificar si hay algún atorón, inmediatamente actuar. Debe de dominar para que al supervisar sepa que lo están haciendo bien, las cuestiones de limpieza, de sanitización, de mantenimiento, de seguridad, de control de plagas, etc., ¿no? Debe manejar bien las finanzas y contabilidad, por lo menos de la unidad de negocio de ese restaurante, y entender por qué las estrategias de mercadotecnia y ventas de su empresa, de casa matriz, para que pueda reforzarlas en el momento de la venta, el momento de la verdad, el momento que llega un cliente. Si yo no entiendo ni para qué ponen cajitas felices, cuando alguien llega y diga, ay, cajitas felices, no, pues creo, déjeme ver. No solo la entrego, sino la entrego porque sé que eso va a permitir que se mantengan más tiempo, o que los niños quieran regresar por su cajita feliz, o que se mantengan más tiempo en la tienda y que puedan a la hora adquirir más cosas. Al entrar al nivel ya de competitividad, ya estaríamos esperando de este colaborador que tenga habilidades para toma de decisiones muy bien pensadas, muy equilibradas, que pueda él hacer propuestas para mejorar la calidad del servicio o producto y de los procesos, que pueda clarificar los requerimientos del cliente, que identifique oportunidades de mejora, que desarrolle ideas y soluciones y las proponga. Dicho en forma resumida, que ya sea una persona capaz de dar dirección, enfoque y alineación a equipos de trabajo, lo cual implicaría que pueda ser un candidato a convertirse en gerente o supervisor de varias sucursales, de varios restaurantes de comida rápida.
hemos tratado de hacer un ejercicio más específico, sé que a lo mejor tú dices, ya en un restaurante, pero más específico para buscar explicarnos mejor. Entonces, hasta ahí terminamos con los posibles riesgos, 5 que identificamos nosotros. Pero hay uno que está subsumido y que a lo mejor y queremos darle cierta relevancia. Y responde a la siguiente pregunta. ¿El talento humano, o sea, los seres humanos, están a punto de ser sustituidos por el talento de las máquinas? Lo que algunos autores llaman la singularidad. Como decíamos al principio de este artículo, Reducar ha propuesto a los clientes un modelo que tiene el propósito de dar una herramienta a las pymes para que lo vean de forma más global, holística, y encuentren puntos, opciones para mejorar. Pero esto de la singularidad puede estar afectando porque nosotros basamos nuestro modelo en el talento humano. ¿Y qué pasa si el talento humano va a desaparecer o no va a ser necesario en unos meses o unos años? Aquí hay varias opciones. Uno de los primeros es que la singularidad, o sea, el talento de las máquinas, pronto se verá con más fuerza. La analista tecnológica Dori Gascuña dice: la posibilidad de que las máquinas, gracias a la inteligencia artificial, sean capaces algún día de automejorarse, dando lugar así a una generación de ordenadores muy superiores a la inteligencia humana. Recalco, muy superiores a la inteligencia humana, es ya un horizonte factible gracias al desarrollo de las tecnologías exponenciales. La fecha en que esta singularidad va a ocurrir, dice esta misma autora, varía de autor a autor, pero lo más probable es que se presente en el siglo XXI, en alguna parte de estos 80 años que nos faltan para terminar el siglo XXI, y va a ser uno de los momentos más trascendentes de la humanidad, cuando su naturaleza biológica fue trascendida por el desarrollo de la tecnología. Hay otros pensadores, en este caso citamos a Paul Allen, cofundador de Microsoft y creador del Instituto Allen para la ciencia del cerebro, que tiene exactamente un proyecto donde quiere hacer un atlas del cerebro, un escaneo del cerebro. Pone en duda las afirmaciones de las personas que dicen que pronto estará la singularidad. Y él dice: la singularidad no está cerca. Admite que la singularidad llegará, que es posible comprender por completo el cerebro y que los nuevos sistemas de hardware y software nos deslumbran a todos. Pero sostiene que la comprensión de los sistemas naturales y muy especialmente el cerebro avanzan despacio y serán necesarios nuevos enfoques que aún no vislumbramos. Allen no duda que algún momento se pueda dar, pero no considera que sea en el futuro inmediato. ¿Cuál es la perspectiva de Recuadro sobre este tema? Más allá de singularidad, pronto o no pronto, el tema para nuestras pymes en el aquí y el ahora es cómo salir bien librado de la crisis económica, de recesión sanitaria por el COVID-19 y tecnológica por la confluencia de tecnologías en la cuarta revolución industrial en este 2020, en este mayo, junio y todo lo que nos viene de 2020. Y para esto, todavía, un factor clave es el talento de nuestros colaboradores y de nosotros mismos. Necesitamos desaprender, y esto no significa olvidar lo que hemos aprendido, sino dejar de ser esclavos de eso que hemos aprendido, de ese viejo paradigma. Podemos utilizar alguna parte de lo que hemos aprendido. Sí, si cambiamos de paradigma, por supuesto, no todo lo pasado es lo mejor ni lo peor. Lo importante, el presente, de viendo qué tenemos encima, qué se nos viene en el corto plazo, podemos, por supuesto, rescatar mucho de lo que se había venido haciendo antes. Recuerda, para ser niño tuviste que dejar o renunciar a ser bebé. Para ser adolescente tuviste que renunciar a ser niño. Para ser una persona madura tuviste que renunciar a ser adolescente.
siempre en la historia de tu vida, para afrontar el cambio has tenido que renunciar a algo, y además un cambio que no puedes parar, pero siempre ha salido un beneficio. Hoy eres una persona plena que puede ayudar a los demás. Un bebé, por más hermoso que sea, no lo puede hacer. Entonces, estemos preparados para este cambio, abracémoslo y, si ser posible, nosotros dirijamos en la mejor meta, en el mejor objetivo, todo este movimiento, toda esta crisis que puede salirnos muy bien. Que seas y estés mejor, te desea tu amigo Elías Manuel Sánchez Castañeda. Hasta luego.